Era una noche como cualquier otra en los caminos desolados que cruzaban el corazón de la nada. Mi nombre es Jake y soy camionero. Transporto carga por carreteras solitarias durante más de una década. El tipo de vida que te hace compañía con el zumbido del motor y la interminable extensión de asfalto. Esa noche me encontré en un tramo de carretera especialmente aterrador, engullido por una niebla impenetrable, del tipo que te envuelve como un sudario asfixiante, ocultando el mundo más allá. Los únicos compañeros eran el tenue resplandor de mis faros, que atravesaban la niebla y el ritmo constante de las gotas de lluvia en el techo de mi remolque. Había oído rumores en la radio CB sobre este tramo, un lugar donde los camioneros susurraban sobre coches abandonados e historias de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Era suficiente para hacer temblar incluso a los conductores más experimentados, pero yo siempre me burlaba de esas historias. Hasta esa noche. Mientras maniobraba por el sinuoso camino, la niebla se hizo más espesa, casi palpable. La visibilidad se redujo a unos pocos metros más adelante, y el zumbido del motor pareció ser tragado por un silencio opresivo. El resplandor de mis faros se refractaba a través de la niebla, proyectando sombras espeluznantes que bailaban como fantasmas en la noche. Fue entonces cuando lo vi, una silueta al costado de la carretera. Un hombre, o eso parecía, permanecía inmóvil en la niebla. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero el ser humano que había en mí quería echar una mano. A lo lejos apareció un aparcamiento desierto y decidí que era hora de parar. La fatiga y el miedo me estaban destrozando y necesitaba desesperadamente un momento para recomponerme. Apagué el motor, cerré las cortinas y traté de olvidar el encuentro como mera imaginación. No sabía que la noche acababa de comenzar y que los horrores que acechaban en la niebla estaban lejos de haber terminado conmigo. Intenté convencerme de que era solo el cansancio el que me jugaba una mala pasada. Cerré las puertas, cerré las cortinas y me acurruqué en mi cama, esperando que la inquietante imagen de esa figura pálida con ojos anormalmente grandes y sonrisa torcida desapareciera con la noche. Pero el sueño seguía siendo difícil de alcanzar. Después de lo que parecieron horas de dar vueltas y vueltas, una sensación de perdición inminente me invadió y me despertó. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba por abrir las cortinas. El estacionamiento estaba bañado por un brillo espeluznante proveniente de las luces fluorescentes de arriba, proyectando largas sombras que parecían bailar en la niebla. Fue entonces cuando los vi de nuevo, 3 de esas criaturas de pesadilla. Estaban de pie como centinelas, con sus ojos oscuros fijos en el carro. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por encender las luces de la cabina, revelando sus horribles rasgos en todo su terrorífico esplendor. Sus bocas, abiertas, emitían gruñidos guturales que reverberaban a través de las paredes metálicas del remolque. El aire en la cabina se volvió espeso con una presencia de otro mundo, un mal que se filtraba en cada poro de mi ser. Me arriesgué a mirar hacia atrás y, para mi horror, vi a las criaturas corriendo detrás del carro a una velocidad anormal, mucho más allá de cualquier cosa humana. Era como si las sombras mismas me estuvieran persiguiendo. Mientras conducía hacia el acogedor resplandor de las luces de la ciudad, las criaturas se detuvieron abruptamente. Sus formas retorcidas se encontraban al borde de la expansión urbana y sus gruñidos se disipaban en la noche. El alivio se mezcló con un miedo persistente, cuando me di cuenta de que tenían un límite a su alcance. Estacioné el remolque en un área bien iluminada, rodeada por el reconfortante zumbido de la civilización. Me temblaron las manos cuando volví a alcanzar el micrófono de la radio, con la esperanza de conectarme con alguien, cualquiera. Pero las ondas de radio llenas de estática permanecieron obstinadamente en silencio. Las luces de la ciudad parecían repeler la oscuridad, pero no podía evitar la sensación de que esas criaturas todavía estaban ahí afuera, esperando en las sombras su próxima oportunidad de atacar. La noche estaba lejos de terminar, y el camino por delante deparaba más horrores de los que podía imaginar. Pasé las inquietas horas de la noche estacionado en ese refugio brillantemente iluminado, mientras las luces de la ciudad
ahuyentaban la oscuridad que se acercaba. Pero no importa cuán brillantemente brillara el paisaje urbano, las imágenes de esas criaturas de pesadilla permanecían en los rincones de mi mente. Sus gruñidos resonaban como una melodía siniestra. Cuando empezó a amanecer, no pude evitar la sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Regresé a la carretera, mis ojos explorando cada sombra, cada parche de niebla, con una nueva paranoia. Las luces de la ciudad desaparecieron gradualmente en el espejo retrovisor a medida que la carretera se extendía hacia otra extensión desolada. Mi radio chisporroteó y el repentino sonido me hizo saltar. Era una voz, la de un compañero camionero. «Oye, ¿estás ahí? ¿Está todo bien?» La voz sonaba preocupada y respondí con entusiasmo, contando los horrores de la noche, las figuras envueltas en niebla, la radio rota y la persecución incesante. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego la voz habló, llena de una mezcla de miedo e incredulidad. «No estás solo. Todos hemos escuchado esas historias. Los autos abandonados, las criaturas en la niebla. Pero siempre pensamos que eran solo historias». La revelación me dio un escalofrío. No fui el único que se había enfrentado a esas monstruosas entidades. La radio vibraba con conversaciones en voz baja entre camioneros, cada uno de los cuales compartía sus propios encuentros con lo sobrenatural en este tramo de carretera. Las historias variaban, pero surgió un hilo común. Estas criaturas, con sus ojos aterradores y sonrisas retorcidas, eran una fuerza malévola que parecía ser atraída por caminos solitarios en medio de la noche. Nadie sabía su origen ni su propósito, pero dejaron un rastro de miedo a su paso. A medida que avanzaba el día, la inquietud persistía. La carretera parecía extenderse interminablemente y la nieve se pegaba a las barandillas como un espectro malévolo. No pude escapar de la sensación de que esas criaturas estaban observando, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. La charla por radio se intensificó y los usuarios de la carretera intercambiaron consejos sobre cómo evitar a las criaturas y contaron historias de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Fue algo palpable, una experiencia compartida que nos unió a través de lo desconocido. Con cada kilómetro que pasa, las luces de la ciudad se convierten en una sombra lejana. La entrada que tenía delante fue tragada por una nieve impenetrable y la radio volvió a quedar en silencio. Los pelos nunca se erizan y un sudor frío me brota de la cabeza. A medida que me acercaba al lugar familiar donde encontré a las criaturas por primera vez, una sensación de aprensión se apoderó de mí. La nieve se vuelve más espesa y la atmósfera se siente pesada, como el peso de ojos invisibles. Entonces, se me ocurrió una comprensión aterradora. Ese camino era una curva, un circuito infinito que devuelve al viajero al corazón de lo sobrenatural. Como luces de la ciudad, para los camaradas de radio, todas ilusiones diseñadas para engañar. Como criaturas, no estábamos aprisionados en la distancia. Estaban atrapados en el tiempo, ahuyentando para siempre a cualquiera que quisiera cruzar ese maldito tramo. Un gruñido gutural resonó a través de la niebla y las figuras retorcidas emergieron una vez más. Sus ojos negros penetraron en mi alma. Sus bocas abiertas emitieron un aullido sobrenatural. Pisé el acelerador con fuerza y el motor rugió en señal de protesta, pero el remolque parecía estar atrapado en el bucle de la pesadilla. A medida que las criaturas se acercaban, la niebla se lo tragaba todo y el camino se convertía en un vacío infinito. Lo último que vi fueron esos ojos, un abismo que parecía consumir toda la luz. La radio chisporroteó por última vez, un coro de voces aterrorizadas gritando una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. Las criaturas se acercaron y el mundo quedó sumido en la oscuridad. Y así, la carretera encantada se cobró otra víctima, perdida en la noche eterna, y las criaturas malévolas que acechaban en la niebla. El bucle continuó, un ciclo interminable de horror, atrapando a los incautos en una pesadilla sin fin. El camino se extendía, envuelto en niebla, un camino embrujado que pocos se atrevían a cruzar, y aún menos escapaban.
Esta historia la contó mi tío. Mi difunta abuela vivía en el interior de Marañón. Su casa está prácticamente frente al cementerio del pueblo, donde nunca se había visto nada extraño hasta ese día. Para que todos comprendan mejor la historia, entraré en algunos detalles con más profundidad. La casa está frente a la BR 135, en la salida de la ciudad, y no tiene portón de entrada, solo un balcón, y la mayoría de los vecinos son familiares. Bueno, algunas personas estaban sentadas en la puerta de la casa de mi abuela, hablando en voz baja, cuando se escucharon gritos provenientes del cementerio. Fue el sepulturero, quien, además de los gritos, corrió desesperado hacia el medio de BR, cruzó la calle y cayó en la puerta de mi abuela. Ella y los demás rápidamente lo ayudaron con un vaso de agua y abanicos. Después de que se calmó, les contó lo sucedido. Dijo que estaba limpiando alrededor de las lápidas con un machete, quitando toda la maleza que cubría las tumbas, cuando sintió la necesidad de fumar un cigarrillo de paja. Se sentó encima de una de las tumbas y dejó el machete a un lado. Hizo un cigarrillo, fumó, descansó un poco y al buscar el machete con su mano, dijo que ya no estaba a su lado. Y al darse vuelta, vio a un hombre muy sucio y a una mujer con ropas muy viejas y rotas, cuando notó que su machete estaba en la mano de dicha mujer. Él la miró asombrado y ella le sonrió. Dijo que tenía la boca podrida, los dientes todos rotos y el olor que despedía era muy fuerte. Por eso gritó y salió corriendo del cementerio. Mi tío y otros hombres decidieron regresar allí con el pobre sepulturero que no quería volver al lugar para nada, pero necesitaba recoger sus pertenencias. Justo en la entrada hay una tumba que parece una pequeña casa, donde suele colocarse a más de un miembro de la familia. Nota: no recuerdo el nombre del tipo de tumba. Mi tío dice que estaba completamente cerrada y tenía dos pequeñas ventanas separadas por un ladrillo y estaba revestida de cerámica negra. Cuando el sepulturero se acercó a ella, empezó a gritar. Y cuando empezó a correr, los hombres lo agarraron y le pidieron que se calmara y les contara lo que estaba pasando. Fue entonces cuando empezó a gritar que la mujer que había visto lo miraba desde la ventanita de la tumba y le sonreía. El sepulturero preguntó entonces si no habían percibido un olor a podrido. Uno de ellos miró por la ventanilla y no vio absolutamente nada. Tomaron las cosas del sepulturero y se fueron de allí apresuradamente. El pobre sepulturero, tras 12 años de servicio, dimitió y estuvo unos días sin acudir allí, hasta que un mes después, cuando intentaba cruzar la BR 135, un coche lo atropelló y murió. ¿Podría haber sido la muerte tratando de advertirle que su hora estaba cerca? Esto no se sabe, pero hasta el día de hoy, esta historia todavía la cuentan los habitantes de esa región. ¿Y ahí? ¿Tienes el coraje de trabajar como sepulturero? Cierta noche, en un tranquilo pueblo de Minas Gerais, estaban dos chicos que estaban en una plaza hablando casualmente, y uno de los chicos, llamado Peter, se acercó a su amigo Johnny y luego le preguntó si creía en los espíritus. Este inmediatamente respondió que no, dejando muy claro que no tenía creencia en cosas sobrenaturales, por lo que Peter le propuso ir al cementerio y Johnny vería que después de lo que pasaría allí, cambiaría de opinión. Johnny, como era incrédulo y escéptico, aceptó la invitación con la convicción. Eso allí no encontrarían nada. Al poco de una larga caminata, los chicos llegaron al cementerio y apenas llegaron. Peter apostó una rara calcomanía a que Johnny no podría ir a la tumba más oscura y antigua del cementerio y regresar a la puerta donde estaban. Como Johnny estaba escéptico y llevaba mucho tiempo detrás de la calcomanía, terminó aceptando sin ningún temor y lo cumplió con maestría, llegando sin un pelo menos a la puerta y frotando la victoria y la nueva calcomanía en la cara de su amigo. Johnny puso su mano en la puerta y se alejó. Se apoyó en él, cuando de repente sintió una mano fría tocar su espinilla lentamente, y al mirar hacia el suelo, se topó con una criatura desdentada, en avanzado estado de descomposición. En un intento desesperado por escapar, intentó abrir la puerta, y descubrió que estaba cerrada, lo cual no tenía el menor sentido en la cabeza de Johnny, ya que cuando llegaron al cementerio,
estaba abierta. En un momento de desesperación, Johnny pidió ayuda a su amigo, pero Peter ya no estaba, por lo que Johnny saltó la puerta, pateándose en la cabeza de la criatura y huyendo a casa. Después del evento traumático, el amigo de Johnny, Peter, es encontrado muerto en la parte trasera del cementerio, y Johnny ha estado teniendo pesadillas recurrentes sobre la criatura y lo que pasó en el cementerio. Una noche después de que Johnny despertó asustado por una de las pesadillas recurrentes que había estado teniendo, siente un líquido viscoso correr por su frente y pasa sus dedos suavemente sobre el misterioso líquido. Al observar su mano descubre que el líquido viscoso era sangre, y luego inmediatamente se dirige hacia el baño para limpiarse, pero al entrar al baño se encuentra una frase escrita en lo que parecía ser la misma sangre que había observado anteriormente en su frente. La frase era: ¿y ahora crees? La historia comienza así. Estaba acostado en la cama de mi habitación de hotel, vencido por el calor. La tripulación, aún sin hacer las maletas, esperaba en formación delante de la puerta, como una frontera que me separaba del resto del mundo. Sin darme cuenta, caí en un sueño profundo y solo me desperté horas después, con un hambre salvaje y decenas de mensajes en mi celular, a los que respondí brevemente diciendo que todo estaba bien. Eran casi las 5 de la tarde. Aún agobiado por el calor, abrí el navegador de mi teléfono para buscar qué ver en Guanajuato, y encontré una oscura sorpresa en el último lugar de la lista. ¿Cómo qué museo de momias?, pensé para mis adentros. Pero esto no fue un error, ni un eufemismo. Al parecer, en ese museo se exhibían cientos de momias reales, incluidos bebés momificados y personas enterradas vivas. Según decía la descripción del museo, en los cementerios municipales de México se exige un pago para el mantenimiento de la tumba y, si éste se interrumpe, se exhuma el cadáver para liberar la tumba. Así se encontraron las primeras momias a finales del siglo XIX. Al parecer, algunas propiedades químicas de la tierra habían momificado naturalmente los cuerpos de las personas enterradas. Mi interés por esa ciudad empezó a crecer poco a poco, pero primero lo primero. Me cambié de ropa y bajé a la calle, buscando un lugar para comer algo. Al cruzar la puerta del hotel quedé brevemente cegado por el sol, que aún estaba alto. Una motocicleta cruzó la calle, pasó peligrosamente cerca de mí y contribuyó a mi desorientación. Decidí girar a la derecha por puro instinto. Mi corazón comenzó a calmarse y mis ojos recorrieron las calles en busca de un restaurante, pero se detuvieron en una anciana que bloqueaba la puerta de su casa, sentada en una silla de ruedas. Estaba vestido con telas coloridas que cubrían su cuerpo de pies a cabeza y me daban una mirada intensa y brillante. Pensé en una vela brillando en el fondo de una tumba profunda. A medida que me acercaba a él, el resto del mundo empezó a perder definición. Sentí que había algo hipnótico en su extensa figura. Demasiado tarde noté un brillo travieso en sus ojos. 3 perros furiosos comenzaron a ladrar al unísono desde el techo, apenas 1 metro por encima de mi cabeza, dándome tal sobresalto que mi corazón pareció deformarse como un chicle. Ella estalló en una risa escandalosa que parecía no tener fin. Cuando me recuperé un poco, le devolví una media sonrisa, como si intentara unirme a su diversión, pero ella siguió riendo y espesas lágrimas brotaron de sus ojos. Me alejé de allí, en medio de ladridos de perros, pero aquella risa maligna siguió resonando a lo lejos hasta dejar atrás varias calles con nombres adecuadamente oscuros. Finalmente llegué a una pequeña zona comercial con parada de taxis y un restaurante bastante grande que también tenía su propio aparcamiento. Entré y pedí una cola y una tarta de carnitas para calmar el hambre. Sentada en esa mesa de madera, llena de nombres tallados de parejas inscritas en corazones y promesas de amor eterno, finalmente logré recuperar la calma. Al fondo de la barra había un hombre borracho cantando tristes canciones mexicanas, y no pude evitar pensar en el pasado. Me preguntaba cuántas parejas, que escribieron sus nombres en esa mesa, seguirían juntas. ¿Cuántas todavía se amarían? Por un momento, todos los dolores de mi vida desfilaron ante mis ojos, pero solo lograron despertar en mí una dulce nostalgia. Estaba demasiado lejos de casa para que me llegaran ciertos pensamientos.
así que simplemente comí en silencio, escuchando al hombre cantar. Me estás sirviendo ahora con mi tequila. Mis pensamientos se dirigen hacia ti. Cuando terminé el pastel, saqué mi teléfono, tomé una foto del hombre que cantaba y luego busqué cómo llegar al Museo de las Momias. Para mi sorpresa vi que estaba a solo 100 metros y que cerraba a las 6 de la tarde. ¡Qué temprano!, pensé. Pero como ya eran las 5:30 de la tarde, pagué la comida y regresé a la calle. Afuera, la temperatura empezaba a ser más agradable y el sol hacía brillar dorados los remolinos de polvo que se formaban aquí y allá. Antes de darme cuenta ya estaba a las puertas del museo, que desde fuera parecía un mercado cubierto debido a su forma alargada. Compré el billete y entré. En contraste con la luz que inundaba el exterior, el museo estaba bastante oscuro. Supongo que era apropiado para ese espectáculo que fue. Estaba delante de mí. A cada lado decenas de momias, de pie en formación, observaban mis pasos. Él era el único visitante. Faltaban solo 20 minutos para que cerrara el museo. Y allí, sola, rodeada de cadáveres, sentí que estaba profanando algo, pero no sabía identificar exactamente qué. Quizás fue por la expresión de los rostros de las momias, muchas de ellas con la boca muy abierta, tan característica de las personas cuando salen. Algo que sabía por experiencia. Uno de esos cuerpos todavía estaba vestido y en su rostro crecía una barba gris. Por alguna razón me recordó a mí mismo. No sería muy diferente si me enterraran en Guanajuato cuando muera. A medida que avanzaba por las salas, llenas de cadáveres hasta la despersonificación, comencé a notar que ciertas momias presentaban posturas muy agitadas y antinaturales. Los carteles informativos que acompañaban a esos ejemplares indicaban que estas personas fueron enterradas vivas y despertaron más tarde, en lo que imaginé como el peor destino posible para una persona. La enorme cantidad me hizo considerar lo normal que sería esto en realidad. También visité una sala llamada Angelitos, dedicada a niños y bebés. Este último todavía aparecía vestido con ropa de recién nacido azul y rosa. Pasé unos minutos mirando esos cuerpos que murieron antes de saber algo sobre este mundo. La apariencia de esos cadáveres como muñecos causó verdadero terror. Como faltaba poco tiempo para el cierre, y como no quería estar toda la noche encerrado con las momias por nada del mundo, recorrí rápidamente algunas salas donde se exhibían los cuerpos momificados de personas fallecidas en accidentes, o donde se daban explicaciones de algunas investigaciones sobre los cadáveres. Pero cuando llegué a una de las últimas habitaciones, me quedé paralizado. En el centro había una mujer que llevaba un pequeño bebé en brazos. Lo peor era que esa criatura ni siquiera había nacido, ya que su madre había muerto durante el embarazo. Ante mí estaba la momia más pequeña del mundo. Pero lo que más me impactó fue la composición de los dos cuerpos, con una innegable similitud con las figuras religiosas que muestran a la Virgen María, con el niño Jesús en brazos. En ese momento, reflexioné sobre algún significado profundo de la relación simbólica de esa semejanza, pero no me siento capaz de reproducir aquí mis pensamientos con palabras. En la última sala, estaba aprovechando mis últimos minutos de visita para leer información sobre la evolución histórica del museo cuando escuché una voz detrás de mí. Mi corazón, exhausto después de todos los sobresaltos de ese día, ni siquiera se movió, probablemente debido al tono contenido de esa voz. Señor, lo siento mucho, pero creo que es hora de cerrar. Me di vuelta y vi a un hombre que era muy alto y demasiado mayor para estar en edad de trabajar. Su piel se plegó sobre sí misma en infinitas arrugas, dando una sensación de edad mucho mayor que la de cualquiera de las momias. Estoy seguro, respondí. Salí de la última habitación y de regreso a la calle, respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire cálido que me hacía sentir inmensamente viva después de lo que había visto. El anciano salió detrás de mí y cerró la puerta con una cadena. Luego me miró y sonrió. Me imagino que no te gustaría estar encerrado ahí. Por supuesto, respondí. Además, bastaba con ser el único visitante y tener que recorrer el museo solo.
Sí, no se recomienda visitarlo solo. En una ocasión, una de estas visitas terminó con una historia bastante desagradable. Algo se encendió en mí, como una alarma que me gritaba que estaba a las puertas de una buena historia. ¿Qué pasó?, yo pregunté. Y esto es lo que me dijo. Hace muchos años nació muy cerca de aquí una niña llamada Juana. Ella jugaba en esta misma plaza. Sin embargo, en aquella época, el museo era muy diferente. Las momias no estaban protegidas dentro de una vitrina en aquella época. Cualquiera podía tocarlas, y la visita era mucho más aterradora. De hecho, lo que os cuento fue uno de los principales motivos por los que se decidió cerrar finalmente las momias en las vitrinas. Un día Juana estaba jugando con sus amigas frente al museo. Algunos de los niños comenzaron a asomarse desde la puerta y vieron las momias, quedando muy impresionados. Entonces, llamaron al resto de los niños para ver qué pasaba, y Juana fue la única que se negó. Probablemente había oído lo que había dentro de su casa y le habrían prohibido la entrada. Pero ya sabes cómo son los chicos. A Juana la agarraron de los brazos y la empujaron hacia adentro, con tan mala suerte que tropezó con una de las momias. Ella cayó al suelo y la momia la siguió, terminando encima de ella. Juana se escapó gritando de asco y miedo y no salió de su casa en 3 días. En ese momento, sentí cierta decepción al pensar que ahí terminaba la explicación, que ese había sido el motivo de poner las ventanas. Pero la historia no había hecho más que empezar. Esto pasó mucho antes de conocer a Juana, porque yo era un niño y ella era casi una anciana. Pero esta fue la historia que contaron los ancianos para explicarnos por qué siempre cruzaba la calle de enfrente, santiguándose, cuando se acercaba al Museo de las Momias. Sin embargo, supongo que Juana no quería morir sin demostrarse a sí misma que tenía el coraje de entrar. Entonces, el día de su cumpleaños, decidió ir al museo en el último momento, como tú. Tampoco hubo nadie más de visita ese día. Juana entró en la oscuridad de la primera habitación. Lo que se encontró fue bastante diferente a lo que se puede ver hoy. Las momias estaban de pie, sin separación alguna de ella, a ambos lados del largo pasillo. Con todo el coraje que pudo reunir, Juana comenzó a caminar entre ellos, enfrentando su mayor miedo. Pero cuando dio unos pasos y se encontró completamente rodeada de momias y reconoció los nombres de algunas de ellas, sintió un escalofrío que le heló la columna. Además, parecía hacer mucho frío por dentro. Luego, Juana se quitó el paño de la cabeza y se envolvió con él para intentar calmar los escalofríos. Una agonizante sensación de anticipación se apoderó de ella. Sintió que algo terrible iba a pasar. Estaba completamente sola y todas las momias parecían mirarla sonriendo. Fue entonces cuando, justo cuando pasaba junto a una momia, con una horrible expresión de dolor en el rostro, sintió una fuerte sacudida por detrás. Un grito auténticamente espantoso resonó por toda la plaza. Y esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de Juana. La encontraron muerta, de un infarto. La tela con la que se había envuelto se enredó en la mano de una de las momias al pasar a su lado, y su viejo corazón no pudo resistir la impresión. El miedo puede ser tu peor enemigo, nos dijo al contar esta historia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Unos años más tarde, Juana fue desenterrada. Nadie pagó su entierro por lo que dicen. Entonces, Juana fue llevada al Museo de las Momias, y desde entonces permanece dentro, atrapada en su peor pesadilla. Cuando pienso en esto, siempre me parece que esa momia realmente la agarró y la arrastró consigo, y que la sigue agarrando. No creo que haya ninguna lección que se pueda aprender de lo que pasó. Solo podemos lamentar su destino. Por unos segundos, permanecí en silencio. Esa narración había sido oro puro para un cazador de historias como yo, pero era demasiado fuerte como para considerarla simplemente algo para escribir. Le pregunté al hombre algunos detalles más y amablemente respondió todo. Pero el sol empezaba a ponerse y me despedí con la intención de regresar a mi hotel. El viejo me preguntó dónde me alojaba. Dudé unos segundos, pero le dije la verdad. Amablemente, el hombre se ofreció a acompañarme.
No es un lugar peligroso, pero nunca se sabe. Además, vivo en la carretera. Te agradecí tu compañía. Después de aquel día de sobresaltos e historias de momias, quería volver a la calma de mi hotel. Mientras caminábamos, nos sumergimos en una interesante conversación sobre Guanajuato y nuestras vidas. Recién regresé al mundo cuando nos acercábamos a la casa de la señora de la silla de ruedas y los perros. Suspiré aliviado cuando vi que la señora ya no estaba en la puerta, pero mi alivio duró poco. Alarmado, noté que el hombre disminuyó la velocidad cuando llegamos a la casa de la señora, hasta detenerse completamente frente a la puerta. Me temo que ya llegamos a mi casa. Tendrás que continuar solo hasta el hotel, pero está muy cerca y no tendrás problema para llegar. Y ya sabes, siempre que vengas a Guanajuato, aquí tendrás tu casa. El hombre señaló la puerta abierta con el brazo extendido. Eso parecía la entrada a una cueva. Lo único que se podía ver era una densa oscuridad afuera. Sentí un intenso escalofrío. Tratando de actuar con normalidad, agradecí al hombre por acompañarme. Me despedí con una sonrisa y caminé sin mirar atrás ni una sola vez hasta cerrar la puerta de la habitación del hotel detrás de mí. Poco más. Esa noche me desperté de una confusa pesadilla, de la que solo recuerdo perros ladrando y saliendo los dientes y momias intentando agarrarme con las manos extendidas. Todo ello acompañado de las risas interminables de la mujer en la silla de ruedas. Tiempo después, de vuelta en Galicia, intenté recabar más información sobre la muerte de Juana. Pero por más que busqué en internet no encontré nada, ni siquiera una referencia. Y aún hoy, no sé si es correcto. Entonces, probablemente sea mejor olvidar esta historia. Bien, gracias si llegaste hasta aquí. Hasta luego. Lo que voy a decir aquí nos pasó a mí y a unos amigos hace unos 2 meses. Estábamos pasando nuestras vacaciones en una casa en el interior de Santa Catarina, en una casa que estaba rodeada de bosque y estaba frente a la carretera BR 116. Allí sucedieron muchas cosas extrañas. Los primeros días todo fue normal, pero a partir del 6.º día de estancia, todo empezó. Temprano en la mañana, otro amigo y yo escuchamos a una niña cantando en el lavadero de la casa, y allí solo había adultos y ningún niño. La otra mañana estaba viendo una película en mi computadora portátil y tenía los auriculares puestos. Es normal escuchar que alguien nos llama cuando estamos hablando por teléfono, pero eso no era normal. Me llamaron 2 veces, era una voz profunda. La primera vez saqué el teléfono y le pregunté a uno de mis amigos si alguno me había llamado, pero se rieron de mí. La segunda vez que me llamó esa voz, saqué el teléfono y volví a preguntar. Entonces, todos pensaron que estaba bromeando, pero cuando juré que era verdad, todos empezaron a asustarse. Al 8.º día de nuestra estancia, descubrimos que ocurrió un accidente frente a la casa donde murieron una pareja y una niña. ¿Será la niña que escuchamos cantar el otro día? Otros hechos sucedieron a lo largo de nuestra estadía en SC, como pasos en el pasillo de la casa en las primeras horas de la mañana, una brisa golpeando la casa incluso con las ventanas cerradas y golpes en la ventana mientras dormíamos. Pero lo que realmente me asustó y me hizo regresar más temprano a São Paulo fue cuando regresábamos de una fiesta. Eran casi las 3 de la mañana, 2:45 de la madrugada, para ser más exactos. Nos bajamos del auto y entramos a la casa, y yo fui el último en entrar. Mientras cerraba la puerta, vi a un hombre con chaqueta de cuero negra, pantalón corto negro y zapatillas blancas mirándome justo en el lugar del accidente, donde había una cruz en honor a las víctimas del fatal accidente. El hombre miró por unos segundos, y yo miré hacia el cielo, y cuando miré hacia atrás no vi nada. Pensé que era solo mi imaginación, pero como tengo curiosidad, fui a averiguar quién era el niño que murió en el accidente. Investigando, descubrí que regresaba de una fiesta con su esposa y su hija cuando le dio una descarga eléctrica a su auto. Era un niño joven y tenía una cuenta de Facebook. Investigué y descubrí su nombre, así que miré las fotos, y luego llegó el momento en que me dio un gran susto. En las fotos en las que estaba marcado, estaba vestido como el niño que vi parado frente a la cruz. Me quedé paralizada por esto. Estaba segura que no era mi imaginación porque ¿cómo sabía qué figura llevaba? Después de eso,
apagué la computadora portátil y me fui a dormir, pensando en regresar a Zampa, imaginando que algo malo iba a pasar allí. Al día siguiente, el sacerdote de mi amigo nos llevó de regreso al bosque más alejado, detrás de la cruz maldita que allí había. Estaba muerto de miedo. Fui. Nos vestimos y nos dirigimos a un grupo de 5, más amigos y el sacerdote de uno de ellos. Encendimos la luz de nuestro móvil, era inútil, y nos adentramos en el bosque. Estaba muerta de miedo, porque era la única que había visto al hombre. Pero después de un rato de caminar y decir tonterías, me tranquilicé cuando empezamos a escuchar esa cancioncita cantada por la niña. Mi amigo sacó su celular para grabar eso, encendió la grabadora y nos quedamos en silencio para que se grabara todo. Nos quedamos quietos hasta que surgió la idea de seguir la música. Así que caminamos por un camino de tierra y seguimos la canción, cuando de repente la música se detuvo y mi amigo siguió grabando todo. Encendí la cámara de mi celular para ver si podía ver algo. Al fin y al cabo, las cámaras registran la frecuencia del tiempo, la misma frecuencia en la que se mueven los espíritus. Pero no vi nada. Cuando realmente nos asustamos mucho, escuché mi nombre nuevamente, pero ahora todos escucharon esa voz llamándome. ¿Pero por qué a mí? Nos dije que nos fuéramos a casa porque tenía miedo. Cuando nos dimos vuelta para regresar escuché, Mateus, no tengas miedo. Todo el mundo empezó a estar muerto de miedo y regresamos a zancadas largas y rápidas. Cuando estábamos a punto de cruzar la calle y entrar al área de la casa, mi amigo resbaló en el barro y cayó, y un amigo y yo volvimos a levantarlo. Y cuando miré para un lado, vi a las 3 víctimas del accidente. Los reconocí porque los vi en fotos de Facebook. Estaban en medio de los árboles. Soy negro, pero me puse blanco en el momento en que vi eso. Me di cuenta de eso, no sé por qué, pero tenían caras felices. Entonces mi amigo se levantó y le conté lo que había visto. Pero cuando fui a mostrárselo, ¿dónde estaban los 3? Entonces nos fuimos, y juré por todo lo que había visto. Y lo creyeron porque no soy de bromear con ese tipo de cosas. Llegamos a la casa alrededor de la 1:40 de la mañana y nos fuimos a dormir. Cuando me dormí, soñé con esa chica que me decía, no te preocupes, a ti no te golpearán, pero a ellos sí. Estos ellos que ella mencionó eran mis amigos. En el sueño ella estaba en el cuarto conmigo y de la nada apareció afuera de la casa, en la ventana, y puso sus manos y respiró así, dejando marcas en sus manos, pero eso fue en el sueño. Tan pronto como me desperté por la mañana, ni siquiera lo recordaba, y cuando miré por la ventana, vi huellas de manos allí. Estaba súper asustada. Siempre quise ver espíritus, pero comencé a desear lo contrario. Les dije a mis amigos que les iba a pasar algo, pero se rieron de mí. La esposa del padre de mi amigo y yo no comimos nada, así que llevamos a todos al médico. Cuando llegaron allí, en el análisis de sangre no encontraron nada, lo cual fue muy extraño, porque no era lo que comían. Lo que descubrí cuando regresé del hospital fue que estaban tramando algo en mi contra, una especie de broma entre amigos, lo cual es normal, pero el resultado de la broma no sería normal, y como estaban enfermos, no pudieron hacerlo. ¿La pareja y la niña querían protegerme? Después de que mejoraron, hablamos hasta bien entrada la noche y me contaron el chiste. Me habría llevado a dormir al medio del bosque y me habría dejado allí, aunque me enojé por eso, y luego nos fuimos a dormir. Tan pronto como nos despertamos, el padre de mi amigo tenía una expresión completamente asustada en su rostro. Preguntamos qué había pasado y dijeron que una chica pasaba por el camino donde me iban a dejar durmiendo y fue asesinada terriblemente. Y no tenían idea de quién lo hizo, pero había sangre por todos lados. Entonces dije, estoy seguro de que esa chica quiere protegerme. Se suponía que era tuyo, en lugar de esa chica que fue asesinada. El día que nos fuimos era de noche, como a las 7:20 de la tarde. Me subí al auto, miré y vi a los 3 frente a la cruz, pero esta vez los vi claramente y parecían reales. Pero no me asusté, porque me di cuenta de que querían lo mejor para mí y me protegían de la muerte. A partir de ahora, son mis 3 ángeles de la guarda. Tan pronto como salí de la casa en el momento en que los vi,
La niña sonrió y los tres desaparecieron en el viento. Suena como de película, pero esto me pasó a mí y nunca olvidaré este evento. Mi padre es camionero y como viaja mucho, he visto estas cosas en la carretera. Este es uno de ellos. Una vez íbamos a Bahía, pasando por MG, no recuerdo la ciudad. Eran las 7 de la mañana y mi mamá estaba durmiendo en la caja de la camioneta, la que estaba detrás de los asientos delanteros. Mientras mi padre y yo hablábamos, yo siempre me levantaba más temprano a esta hora porque estaba acostumbrado por el colegio, mirando hacia la carretera. Vimos a lo lejos, en medio de la vía, sobre la franja amarilla que separa las dos vías, a una mujer caminando de frente, en la misma dirección que el camión. Lo interesante es que el camión a toda velocidad nunca alcanzó a la mujer. El camión avanzaba por la carretera y la mujer, extrañamente, siempre estaba a la misma distancia. El camino era recto, llano y largo, sin curvas. Llamamos a mi madre para ver, pero ella dijo que nos estábamos volviendo locos y ni siquiera se levantó para ver. Luego, en cierto punto del camino, había una bajada y se bajó primero la mujer que estaba justo delante y la perdimos de vista. Y cuando llegamos a la bajada siguiente, ya no estaba, sin dejar rastro de ella. Lo interesante es que durante este periodo de tiempo no nos cruzamos con nadie en el camino. Hablamos de esta escena durante todo el viaje. Luego de esa escena continuamos nuestro camino hacia el destino. En el camino de regreso, como a las 4 de la tarde, regresando por la misma carretera y llegando al mismo tramo, ¿cuál fue la sorpresa cuando mi madre tuvo el disgusto de ver a la misma mujer, con su mismo vestido de flores, un fardo de ropa en su espalda, todo de saco, y con un pañuelo en la cabeza? Y al bajar por el camino, de la misma manera que antes, la mujer vuelve a desaparecer. Llegando al punto aproximado donde desapareció la mujer, observamos el lugar y encontramos una pequeña cruz al lado del camino. De esas que la familia coloca al costado del camino cuando muere un familiar. Y en esa cruz había un nombre de mujer. Entonces, nos preguntamos si era el mismo que habíamos visto anteriormente. Este viaje, pueden estar seguros que nunca lo olvidaremos.